primero, por supuesto, antes que nada, muchas gracias a Vivian, a Daniel. Muchas gracias por este espacio en el que me proponen conversar y ponerme en contacto con todos ustedes, y además muchas gracias por la labor de siempre, por el cariño puesto en la mediación y por el impulso que le dan a la mediación y que es tan importante para todos nosotros porque visibiliza la tarea de los mediadores. Bueno, vaya entonces mi cariño para ellos y mi cariño para los que me están escuchando. La propuesta es conversar un poco sobre cuál fue el impacto del 2020 sobre los métodos de resolución alternativa. En mi caso, sobre la mediación, porque es mi tarea cotidiana. ¿Cómo responderé un poco a esta propuesta? Un poco conversando sobre las cosas que han pasado en la mesa de mediación, o yo diría con más precisión en la pantalla de mediación. Pero me parece primero insoslayable marcar un poco el contexto en el cual nosotros nos hemos estado moviendo durante todo este tiempo, porque es difícil de hablar del 2020 y algunas cosas, por supuesto, perduran para el 2021, que digamos, creo que las sensaciones predominantes han sido de la enorme perplejidad, la incertidumbre, el desconcierto. Creo que la palabra incertidumbre es la palabra que más ha predominado durante todo este año, unido a las sensaciones, ¿no? Las emociones que hemos atravesado tan duramente durante este tiempo. Primero la sensación de sorpresa, después la sensación de temor al contagio, a la soledad de la enfermedad, digamos, el alejamiento, la distancia de los vínculos con las personas queridas, tantas rutinas que debemos cambiar, rutinas que en muchos casos teníamos como naturalizadas y que tuvieron que ser modificadas, yo diría ahora incluso extrañadas o sobrevaloradas, otras dejadas de lado, pero que marcaron de alguna forma todos estos estados de ánimo que nos han acompañado durante todo este tiempo y que en algún sentido ahora terminamos recordando con un poco de nostalgia y tal vez con mucha perplejidad, deseando que muchas de ellas volvieran a la situación anterior donde sentíamos un transcurrir con mucha más normalidad. Quisiera marcar por qué razón me detengo en este contexto, porque creo que sobre este contexto básico, más allá de un poco la forma un poco melancólica en que quizá lo describo, pero bueno, donde también aparecen por supuesto las miradas que nosotros tratamos de renovar y de las cosas que tratamos de cambiar en este tiempo, es sobre este contexto básico que aparecen los conflictos dentro de los conflictos sobre los cuales hemos tratado de trabajar en la mesa de mediación. Y creo que no solo nosotros hemos tenido que adaptar nuestras modalidades a las nuevas formas de trabajo, bajo la precipitada adhesión, diríamos así, a la virtualidad, tan predominante en este momento y en todos los ámbitos, sino además por las particularidades y las especificidades que para mí tomaron los conflictos durante todo este tramo. Y me parece entonces que es imposible, digamos, dejar de hablar de cómo influyó la pandemia en todos los aspectos de nuestra vida. Las cosas que hacíamos naturalmente, cómo viajar, cómo ir de un lado a otro, cómo conectarnos, cómo intercambiar, cómo trasladarnos, qué cuestiones, qué decisiones tomar, todo esto se vio como tocado por la provisoriedad, por una sensación de hasta dónde podían llegar nuestras expectativas y tratar de pensar que solo se podían organizar cuestiones para tiempos más breves en función de la incertidumbre de estas expectativas. Y creo que esto es más o menos el contexto, digamos, en el que nosotros estamos pensando que nos manejamos. Y para tomar una frase de nuestra siempre recordada Jeanine Pouget, donde habló de realidades superpuestas, creo que entonces tenemos que pensar, esto lo he dicho ya más de una vez, tenemos que pensar
en este plano de contexto básico emocional, de estados de ánimo en que nos hemos ido situando y cómo los conflictos particulares y específicos aparecen con determinadas características dentro de este contexto. Y cuando nosotros miramos y escuchamos a las partes y por supuesto miramos nuestra propia vida, yo me atrevo a decir que no hay aspecto de nuestra vida que no haya quedado intervenido, y tomo esta palabra especialmente, que no haya quedado intervenido por la pandemia, ¿no? No hay nada que no haya sido tocado o alterado de alguna manera. Y si me voy hacia el pensamiento de qué pasó en la sala de mediación, que es lo que más quería como contar, cómo lo he vivido yo durante este año 2020 y en los despuntes, digamos, de este año 2021, la primera cosa que me parece necesaria como comentar es cómo en las narrativas de las personas que vienen a la sala de mediación o a la pantalla de mediación aparece esta puntuación, ¿no? Es decir, antes de la pandemia hacíamos esto y esto y esto, estábamos organizados de tal manera, mal o bien, con sus dificultades, etcétera, de tal manera, y cuando empezó la pandemia cambiamos estas cosas y entonces adoptamos estas otras modalidades, ¿no? Esto me recuerda un poco el concepto de peripecia en Aristóteles, tan trabajado por los narratólogos, es decir, esta idea de las cosas venían de una determinada manera transcurriendo y algo se precipita, ¿no? La gente vivía feliz en una comarca próspera, etcétera, etcétera, con un rey al que todos amaban, pero en determinado momento sucede algo que cambia el destino de las personas. Pienso que un poco esta idea refleja la irrupción de la pandemia en nuestra vida cotidiana. Y si me voy a la sala de mediación y más particularmente a los conflictos familiares, no puedo dejar de mencionar las cuestiones que hemos estado viendo todos, cómo se alteraron. Primero, por ejemplo, los temas relativos al contacto de los padres con los hijos, cómo se veían de una determinada manera, cómo durante un periodo muy estricto dejaron de verse, cómo después empezaron, digamos, a aflorar las susceptibilidades, si se empiezan a ver, dónde van, con quién están, con quién está el padre o la madre, con quiénes podrán ser más vulnerables o con quiénes podrían llegar a contagiarse. Y entonces escuché este tipo de frases como no me dejan verlo a mí, pero cuando hablamos por teléfono yo escucho que hay gente en la casa, entonces no puedo yo verlo, pero hay gente que recibe él o ella en la casa, y una cantidad de cuestiones alrededor de esto, con quién estarán los chicos cuando se van, cómo se estarán cuidando, lo que sanitariamente se llaman los contactos estrechos, que para las personas pasan a ser los contactos íntimos, es decir, con quién está, de quién se contagió, etcétera, etcétera. Todas cuestiones que yo diría es como que trajeron más restricciones sobre las ya existentes restricciones propias de la situación de conflicto. Y es como si toda la cuestión sanitaria hubiera permitido en muchos casos dar pie a las argumentaciones, yo diría algo así como proveer la arcilla o el material para nuevos argumentos que en el fondo terminan encubriendo el enojo, el resentimiento, la preocupación, la susceptibilidad, la tristeza, que subyacen en la mayor parte de los conflictos familiares. Es como si uno pudiera encontrar en estos elementos tan objetivos, digamos así, de la situación de pandemia, encontrar argumentos por los cuales poder expresar todo eso que está subyaciendo en los conflictos. Y me parece que ha dado pie a muchas justificaciones en ese sentido. Y entonces recuerdo muchas frases del momento, es decir, un padre o una madre se contagió, tuvo el alta, pero el otro padre no quiere que lo vea hasta que no se haga un examen donde verifique por un PCR si está absolutamente cuidado, porque ¿de quién se contagió? Y si se contagió él porque no se cuidó, él o ella porque no se cuidó, ¿cómo puedo pensar que va a cuidar entonces al niño?
Y como esto, muchas situaciones. Bueno, por ejemplo, puedo recordar otras situaciones que todos ustedes conocen, el cambio de la cotidianeidad de las tareas repartidas y distribuidas de una determinada manera y que de golpe cambian, y bueno, los niños en la casa, el agobio que significa acompañarlos en la tarea escolar desde la casa, tomar las propias tareas de la casa, con la dificultad para pedir ayuda, porque en determinados momentos no se podía transitar o había personas de riesgo que no podían reunirse, las restricciones para estar juntos. También en los propios espacios de la casa, los propios espacios del hogar, donde cada uno tradicionalmente antes de se manejaba con cierta autonomía en sus espacios. Mi cocina, mi computadora, mi escritorio, y que ahora tienen que ser compartidos necesariamente, ¿no? Llevando a situaciones de mucha tensión, de mucha incomodidad, y que en medio de esa incomodidad la dificultad para si se toma una decisión que seguramente viene de un proceso más largo, pero que acá tiene como una circunstancia que la precipita un poco, tomar la decisión de separarse, que también es muy difícil buscar otra vivienda, o era muy difícil buscar otra vivienda en medio de la situación, no solo de encierro, sino también de la situación económica. Así como a la inversa, otros padres resolvieron volver a vivir juntos, lo que también implica todo un desafío para poder estar juntos con sus hijos, y de alguna manera, bueno, han tenido finales diversos, ¿no? Las cosas han tenido un final muy armonioso y muy feliz, o un final explosivo, como en muchos casos puede suponerse. Creo que todo eso ha generado una enorme susceptibilidad, una enorme sensibilidad, y por otro lado están, por ejemplo, los temas que tienen que ver con la presencialidad en las escuelas. Por ejemplo, recuerdo ahora un caso muy reciente donde el niño de 7 años vivía con la mamá, que es familia de riesgo, y la familia de la mamá, que son todos familia de riesgo, con lo cual no podía iniciar la tan añorada presencialidad justo a una edad en que resulta tan imprescindible para la formación de los chicos. Entonces el padre decía, ¿por qué no puede vivir conmigo, que no estoy en situación de riesgo y puedo sostener la presencialidad? Pero por supuesto este era un cambio muy grande para la madre, que el niño que siempre había vivido con ella pasara a vivir con el padre. Situaciones difíciles de resolver, donde, como vuelvo a decir, todo está intervenido por la situación de pandemia. Agreguémosle la situación económica, la recesión, la pérdida de trabajo, y sobre todo la dificultad para encarar proyectos, ¿no? Bajo esta idea de provisoriedad que se instaló, que de alguna manera está como predominando en todas estas situaciones. Por cierto, también la situación de la pandemia dio pie a excusas reales o no para no venir, si alguien está enfermo, no venir, a no comparecer. Así como situaciones en las que he tenido que suspender la mediación por la enfermedad de alguno, y situaciones mucho más sombrías donde ha fallecido alguno de los que estaban involucrados en la mediación, donde por supuesto habíamos interrumpido por la internación, pero que tienen este desenlace tan triste. Justamente además en un momento donde nuestros rituales se cambiaron tanto, los rituales para festejos, los rituales para los duelos, la soledad de muchas de estas situaciones, en fin, todo este trasfondo que creo que nos asiste un poco cada día. Entonces, creo que una vez más para los mediadores se ha puesto a prueba otra vez que la sala de mediación es un reflejo de lo que pasa fuera de la ventana, digamos así, de la sala, o la pantalla es un reflejo de lo que pasa afuera, y que la realidad impregna todos los conflictos e impregna también la sala de mediación o la pantalla de mediación. Y también relativiza en algún sentido nuestra práctica de la normalización, porque ¿cómo hacemos a sabiendas que la pandemia ha invadido todo? ¿Cómo hacemos para normalizar ciertas situaciones sin incluir todo dentro de esto? Porque si bien es cierto que la pandemia explica muchas cosas, no todas las cosas se encuentran explicación por la pandemia, porque los conflictos siguen teniendo especificidades y particularidades, que es justamente lo que el mediador sale a buscar.
porque ya sabemos nosotros que hay una búsqueda en nuestra tarea que tiene que ver con la curiosidad por encontrar la especificidad del conflicto, lo que este conflicto tiene de particular, que a veces se contradice un poco con la idea de la normalización en el aspecto de considerar estas son las mismas circunstancias que le están pasando a todo el mundo. Y entonces tenemos que mantener esta especie de equilibrio entre las dos cosas, aceptar este contexto básico que está resultando muy generalizado para todos, pero a la vez la especificidad del caso. Ahí cuento muy brevemente, recuerdo alguien que dice, una madre, que se queja porque cuando el padre lleva a los chicos los domingos, participan de un asado con mucha gente, con el resto de la gente de la familia, y entonces yo me imagino que lo que la madre va a decir es, si está con tanta gente, tiene que tener los resguardos propios. No, la madre en realidad se está quejando porque vuelve muy tarde y vuelve muy cansado. No se está quejando por lo que yo supongo que se va a quejar, que es este contacto que podría significar un descuido en un conjunto, permaneciendo con un conjunto de personas. De modo que tenemos que tener nuevamente esta apertura para poder no estereotipar, no comparar, no unificar los casos bajo una sola manera. Y ahí les agrego una cuestión muy particular mía. Yo tengo la impresión que durante otoño del año 2020, en el marco de las relaciones familiares, las partes sentían que de alguna manera se enfrentaban de forma conjunta frente a una especie de enemigo de fuerza exterior, y era más fácil acordar. Este año 2021 me parece que las cosas han cambiado, que cada uno siente ya más agobiados, más relajados en los cuidados, más cansados. Cada uno siente que estos argumentos son propios contra el otro, no junto al otro contra una adversidad común. Esta es una observación muy propia mía de lo que yo estoy viendo en la mesa hoy, y que invito a que ustedes lo reflexionen para ver si de alguna manera lo comparten. Y me gustaría, por supuesto, saber si esto es compartido, si ustedes están visualizando lo mismo, porque veo mucha virulencia en los conflictos, mucho agotamiento, mucha tensión, y como siempre, ahí estamos nosotros, ¿no?, tratando de equilibrar, de luchar un poco en el equilibrio entre el realismo, lo que está pasando, y la esperanza, lo que podría pasar, siempre con esta mirada afectuosa, proactiva, participativa y comprometida en el desarrollo del conflicto, pero simultáneamente lo más apaciguadora y lo más esperanzadora posible. Muchas gracias por escucharme, un enorme cariño para todos.